buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un poco, de repente como que no queremos pensar en estas cosas porque las infecciones de transmisión sexual como que le quitan sabor a la sexualidad y no quisiéramos que existiera, no quisiéramos hablar de estos temas. Sin embargo, la sífilis, que es una de las infecciones de transmisión sexual que últimamente se ha visto con más frecuencia en nuestro país, en nuestro estado, pues es un asunto que nos compete, es un asunto porque en este programa te vamos a estar dando tips para que tú vivas tu sexualidad sin problemas, con libertad, con mucho placer, pero también sin estas infecciones de transmisión sexual que de repente pueden coartar, pueden limitarte en tu vida sexual y te puede causar muchísimo daño. La sífilis es uno de los padecimientos que tiene como muchos mitos alrededor, ¿sí? Es el padecimiento más antiguo que hay sobre estas infecciones de transmisión sexual y para eso tenemos el día de hoy a nuestro invitado, que es un doctor del Consejo Estatal para la Prevención y la Atención al SIDA en Jalisco, que es el doctor Jaime Briceño. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Un gusto, Carlota. Qué bueno que estás con nosotros otra vez. Él ya estuvo Muchas gracias. En ¿qué será? Hace un mes, más o menos, hablando de condones, del uso del condón. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de este problema. La sífilis, que es una infección bacteriana, que es una infección que se presenta por el Treponema pallidum. Ahorita vamos a ver qué es eso tan raro que suena chistoso, Treponema pallidum. Vamos a ver qué pruebas hay, qué tratamientos y cómo se manifiesta, ¿verdad? Así es. Pues platícanos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un gusto estar con todos ustedes, con tu auditorio. Y sí, exactamente como tú comentas, la sífilis es transmitida por una bacteria, pero es una bacteria muy particular, es una serie de bacterias que se le llaman espiroquetas. Sí. O sea, de hecho, dentro de las espiroquetas están otras enfermedades aparte de la sífilis, está por ejemplo enfermedad de Lyme, entre otras cosas, ¿no? Y es una bacteria que es muy particular en el sentido de que es muy diminuta, es muy pequeña, no se ha podido cultivar hasta la fecha en medios artificiales y cuyo diagnóstico precisamente se dificulta por esas razones, ¿no? Realmente es una bacteria que además de que es difícilmente cultivable, tenemos que utilizar métodos muy específicos como ya sea de anticuerpos o métodos de amplificación de ácidos nucleicos, o sea, técnicas moleculares, sí, para que entienda el auditorio, y que ha venido a dificultar mucho el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, tiene un comportamiento en humanos muy florido, en el sentido de que fíjate, dentro de sus inicios la enfermedad se le reconocía como el gran imitador, sí, porque tiene distintas etapas, tiene distintos estadios, como ya mencionaremos a lo largo del tiempo. Y exactamente, la transmisión sexual es el primer estadio, pero luego viene el segundo estadio donde hay manifestaciones sistémicas, claro, y luego viene el tercer estadio donde hay manifestaciones años después, 10 a 15 años después, en donde puede haber manifestaciones ya en otros órganos, como por ejemplo en el corazón, como por ejemplo en el sistema nervioso. Y desde entonces se le conocía como el gran imitador, como te comento, ¿no? Claro. Así Fíjate que eso es muy interesante, sí, lo que dices, porque ya en ese estadio terciario, pues sí, ya no se puede curar. Exacto. Ya no se puede. Son las secuelas de la enfermedad, exacto, más que nada. Ajá. Y bueno, pues si quieres mencionamos desde su transmisión, ¿te parece? Sí, claro, me parece muy bien. Parece ser que todo el mundo nos preocupamos a veces por el VIH, ¿no? Sí. Y ya comentamos la vez pasada que VIH pues tiene unas tasas de transmisión que son bajas, o sea, tienen tasas de transmisión que va de, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, ¿no? para ponerte en contexto. Una relación heterosexual para transmitir VIH puede transmitir VIH heterosexual, fíjate. Sí. Hombre-mujer puede ser tan alta hasta 1 en 2000 o 1 en 3000, fíjate. Okay. 1 en 2000. Okay. Ahora te voy a poner el contexto de sífilis. Muchos no pensamos en sífilis. Sífilis se transmite muy eficientemente. En algunas series han reportado que, por ejemplo, la transmisión en una relación por acto sexual puede ser tan alta como de un 60 hasta un 90%. Wow. Entonces, la verdad es que cuando tenemos un sexo no protegido, sí, estamos más en riesgo inclusive de adquirir sífilis que inclusive el mismo VIH, ¿no? Pero bueno, claro, para ponerte en contexto, es una enfermedad que es un patógeno que se transmite en forma muy eficiente, primer punto, ¿no? Luego viene una situación muy característica, que una vez que tienes un contacto íntimo no protegido, viene un periodo que va de 3 a 6 semanas, de que se llama de incubación, y posteriormente aparece una lesión que inicialmente es papular, es como una papulita o vesícula, papulita que después se ulcera, sí,
y forma una úlcera que es muy característica, es una úlcera que es muy indurada y que no duele. ¿Qué quiere decir indurada? Los bordes tienen firmeza, tienen relieve los bordes y la úlcera es de base limpia, se le dice. O sea, no vamos a encontrar pus. No supura, exactamente, en la úlcera. Y es una base limpia y no es dolorosa. Y fíjate, aquí viene lo interesante, que por ejemplo puede pasar desapercibida, sobre todo más en mujeres. Porque no se ve, si está en el interior. Exactamente, exactamente. Claro. De hecho, la relación, te voy a decir un ejemplo, por cada lesión que encuentres en mujer, hay 9 veces más hombres que la presentan. ¿Por qué? Porque en el hombre se presenta en el glande, como bien dices. Claro. Pero puede presentarse, por ejemplo, en una relación sexual anal, puede estar en el conducto anal, en el recto, claro. puede estar inclusive si hubo sexo oral, puede estar en la base, en la lengua, en un carrillo, el piso de la boca. Entonces, puede pasar desapercibido. Ok, nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos, no le cambies. Sí. Pues estamos contigo de nuevo, aquí estamos en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello y esta tarde estamos hablando con el doctor Jaime Briceño, que es uno de los doctores del COESIDA, del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. Comunícate con nosotros, los teléfonos en cabina son 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o al WhatsApp 333 822 3208. Doctor, antes de irnos al corte estábamos platicando precisamente que esta gran simuladora o gran imitadora que es la sífilis puede causar incluso algunas lesiones en boca, ¿no? Que se pueden confundir fácilmente con cualquier otra cosa. Así es. Por ejemplo, cualquier lesión ulcerosa podría simular puede simular otra enfermedad. Mencionabas, por ejemplo, en el corte que puede ser un afta. Un afta puede ser más dolorosa y es característico del chancro que no duela, pero por ejemplo puede ser un ejemplo. Sí. Pero por ejemplo, una situación más representativa puede ser, por ejemplo, una lesión en cervix, por ejemplo. Claro. Una lesión y como no duele, entonces puede pasar totalmente desapercibida. Se dice que alrededor de 15% no se encuentra una lesión característica de sífilis, y es cierto, puede ser hasta más, pero el asunto es que muchas de esas que no presentaron lesiones tal vez estaban en un sitio en donde no se veía exactamente, sí. O inclusive puede suceder que se diagnostiquen etapas más tardías de la enfermedad, por ejemplo en la etapa secundaria, ahorita vamos a hablar de ella, en donde ya pasó la lesión. Una lesión de ese tipo tarda en curar sola, por sí sola. O sea, en la primera etapa sale una lesión ulcerosa. Una lesión ulcerosa. O sea, que se le llama chancro. Se le denominaba chancro. Pero puede no estar en un 15% de los casos. Puede no estar o estar oculto. O estar oculta. Exactamente. Y entonces, como no duele, capaz que nos levantamos en la mañana y decimos, ¡ah! Dios mío, ¿qué me pasó? Pero al rato se me olvida porque no duele. El dolor cómo nos protege de repente, ¿verdad? Exactamente. Pero inclusive pasa muy curioso, como mencionamos en la cápsula. De hecho, yo he tenido casos de que me consultan de que es que seguramente es por el cierre. Es que mi ropa no usé ropa interior y usé un short, y es que la fricción lo que me generó la úlcera. Claro. Y todos tenemos a racionalizar esas situaciones, claro. Y no, eso no debería ocurrir. La úlcera va a salir como de 3 a 6 semanas después. Así es. Capaz que ya ni me acuerdo. Exactamente. De la actividad sexual. O estaba en una región no visible y que puede curar en 3 a 6 semanas nuevamente, y deja simplemente una cicatriz atrófica, claro, y pasa totalmente desapercibida. Pero si la veo en ese periodo, en ese tiempo, y busco ayuda, ahí voy a tener curación 100%. Sí, claro. De hecho, sífilis es una enfermedad muy manejable, muy tratable. Ahorita ya lo mencionaremos. Y bueno, hay muchas opciones, ¿no? Y bueno, te comentaba. La secundaria. Viene después, aparece este chancro,
y se resuelve solo, Ujú. sin ayuda, contigo o sin ti o a pesar de ti, ¿no? Como dicen ahí. Se resuelve solo, pasa un periodo que puede ser hasta 10 semanas después, 4 a 10 Ok. semanas, Ujú. y viene una etapa secundarismo, se le llama, una etapa Ujú. secundaria, donde es la etapa más florida de sífilis. Es una etapa de involucramiento sistémico, Ujú. en donde hay lesiones sobre todo en piel y mucosas. Ujú. Sobre todo aparecen lo que se llaman lesiones que son en la piel, que se llaman pápulas, Ujú. que pueden ser pero pueden tener sífilis, como les comento, es un gran imitador. O sea, puede tener también máculas, pueden a veces ser Máculas son ronchitas. pápulas son las ronchitas Ah, ok. y las máculas son manchas. Manchas. Pueden ser ok. manchitas, ajá. Ujú. Y puede ser inclusive pústulas, o sea, como si Ujú. tuvieran secreción, como si Ajá. fueran Como la viruela loca. ándale, Ajá. imagínate, Sí, la varicela. la varicela. Pueden ser pústulas, Ajá. y que esas pústulas se le llaman, bueno, en ese sentido se le llama sífilis pustular, pero bueno, lo más frecuente es que sean pápulas y máculas en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Entonces, una persona que no piensa en sífilis puede Ujú. pensar eso es una alergia. Claro, comí Esto es- camarones la semana pasada. Exacto, un medicamento Sí, nuevo. claro. Ujú. 40% pueden tener comezón. Generalmente se escriben como que no generan prurito, no generan comezón, pero hasta un 40% lo puede tener, ¿no? Y además ver roncha te da comezón, no más de verla. Exacto, ¿no? te tocas y Sí, etcétera, ¿no? claro. Y bueno, entonces pasa este fenómeno y tiene una característica muy particular de Ujú. sífilis que inclusive le ayuda a diferenciar de enfermedades como psoriasis o pitiriasis rosácea o otras enfermedades que se pueden presentar Sí. similar, Ujú. es que afecta palmas y plantas. Claro. Pero también volvemos a lo mismo, no todos afectan palmas y plantas. Ujú, O sea, si la así tienes, es. hay que pensar en sífilis. Si no la tienes, no la descarta. Claro. Y entonces en este periodo de secundarismo, también desaparece después. Y viene ahora sí una etapa muy interesante que es un periodo de latencia Ujú. que puede involucrar, inclusive volver a aparecer a lo largo del tiempo, generalmente desde 5 años para sífilis, para lesiones que se le llaman gomas, son lesiones granulomas, necrotizantes que pueden aparecer en huesos, en piel, tejidos blandos, son como, vamos a decir, nódulos, Ujú. ¿sí? Hasta 10 años, por ejemplo, para sífilis cardiovascular. Wow. Y la sífilis me va a afectar el corazón. afecta el corazón, exactamente. Sobre Ok. todo lo que se llama la aorta ascendente, es una gran arteria que Sí. sale del corazón, Ujú. del ventrículo izquierdo precisamente, de ahí se derivan todas las arterias que dan circulación a todo tu cuerpo y pueden generar lesiones en la aorta ascendente, la parte ascendente, y Sí. eso generará un aneurisma, por ejemplo, y eso es una situación ya de gran riesgo, ¿no? Y hasta 15 años inclusive Ajá. para el sífilis en el sistema nervioso central, ¿no? Claro. Que se puede presentar con parálisis generalizada, parálisis de nervios craneales, entre otras lesiones, ¿no? Sífilis Ujú. meningovascular, que generalmente es en etapas más tempranas, pero bueno, también puede presentarse de esta manera, ¿no? Ujú. Y la única situación en ese sentido es que son lesiones, como tú comentaste, ya no son estados infecciosos, Claro. sino son lesiones que generó el sistema inmune al atacar la sífilis y que dejó lesiones en órganos y tejidos. Ujú. Y a diferencia del secundarismo sifilítico, que te lo tengo que comentar, Ujú. donde cada lesión que te aparece tiene alta cantidad de treponemas y eres infeccioso. O sea, si aparte Ok. tú te las rascas, te las tocas en el secundarismo, Ujú. puedes Diseminarla, por diseminarla, ejemplo. exactamente. Ajá. Inclusive son lesiones que tienen gran cantidad de espiroquetas en las lesiones. Ajá. Pero ya en las fases tardías ya no eres infeccioso. Son Ujú. generalmente consecuencias de la lesión en tejido que Ujú. generaron estas situaciones. Ahora, sífilis, cuando entra en el periodo de latencia que te digo, Ujú. puede tardar, se le denomina, eso es establecido por el CDC, sífilis latente temprana, menos de un año, y sífilis latente tardía, más de un año. Ok. Aunque esta es una definición muy, vamos a decir, arbitraria y muy, porque si hablamos de términos de infectividad, Ujú. es cierto, eres menos infeccioso en la sífilis latente temprana, Ujú. perdón, más infeccioso, Más que, infeccioso. que en la tardía. Ujú. Pero inclusive estudios, y ahora lo hablaremos si quieres en un instante, es en estudios de transmisión madre perinatal, Sí. tú puedes transmitir sífilis hasta 5 años después de la infección. Wow. Entonces tal vez ahí debería ser Pero esta el transmisión es corte, la vertical. la vertical, Ajá. de madre a hijo. Y en ese sentido, pues, desde el contacto, Ujú. es más frecuente que transmita la madre al recién nacido sífilis en los primeros 5 años. Ok. Y en ese sentido ya estamos hablando de la transmisión perinatal. Ujú. Es una manera de generar consecuencias muy eficiente también de la sífilis. Por Ujú. ejemplo, si yo reúno lo que es
aborto, embarazo, parto pretérmino, bajo peso al nacer y sífilis congénita, todas juntas, 50% de cada embarazo puede ser afectado por sífilis en ese sentido. Wow, con esos desenlaces, la mitad. La mitad. Entonces de ahí es muy importante que en la práctica prenatal todas las mujeres que nos escuchen que estén embarazadas deben tener una prueba para sífilis. Sí, claro. ¿Verdad? Ajá, para VIH. Para VIH y aparte para sífilis. Sí, claro, claro, porque imagínense 5 años, pues ya hasta se me olvidó, ¿no? Sí, claro. Si tuve una relación sexual de riesgo, así es. Pues ya ni me acuerdo, o sea, entonces es muy, muy importante así para es. que sus bebés nazcan bien y para que no vayamos a tener estos abortos. Así es. Y la posibilidad de transmisión y de generar consecuencias en el embarazo en los primeros 5 años es la mayor. Sí, claro. A diferencia de la transmisión sexual, que sobre todo en sífilis latente temprana, ¿no? Pero este corte, para poder entender un poco más, este corte que hace el CDC, el Centro de Todas las Enfermedades del Mundo en Atlanta, este corte se hace antes de un año y después de un año. Tiene que ver con latencia, tiene que ver con la efectividad del tratamiento, o con qué tiene que ver. No, sobre todo con la infectividad. Ah, con la infectividad. Sí, ¿Qué tan infeccioso porque el tratamiento es muy efectivo. Okay, de hecho, si quieres, hablamos de diagnósticos y hablamos del tratamiento. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si no hubo, sobre todo eso me preocupa muchísimo, porque la sífilis en nuestro medio pues está muy relacionada a esta ulcerita. Claro que en las mujeres, como tenemos los órganos sexuales internos, pues es mucho más difícil de verla si no vamos al Papa Nicolau, si no vamos a revisión. Pero en los hombres está como muy ligada a esta ulcerita. ¿Qué pasa si no sale la ulcerita? Pues estoy como sano. Y no es cierto. Y en ese sentido, nos vamos a ir a un pequeñito corte, no le cambies, y enseguida regresamos para ver los diagnósticos de la sífilis. Ya estamos de nuevo contigo hablando de este tema de la sífilis como una de las consecuencias de tener vida sexual sin protección y tal vez, no lo sé, con alguna persona que no conozco bien, que no es mi pareja estable, etcétera. Pero más allá de eso, es la protección, ¿no? ¿Qué tan consciente estoy de vivir mi sexualidad con responsabilidad o no? Y estábamos diciendo, doctor, sobre los métodos diagnósticos. Así es. ¿Cómo me doy cuenta que puedo estar infectado? Sí, muy bien. Sobre todo, mira, tú mencionaste, Carlota, un punto muy importante antes del corte, que era, ¿qué pasa si no tengo ninguna lesión? Ahí, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, en ese sentido, si tú eres una persona que tienes actividades de alto riesgo, y eso está ya documentado que es costo efectivo, tú tendrías que hacerte una prueba de detección tanto para VIH y para sífilis cada 3 a 6 meses. Y entonces en ese sentido tú puedes, finalmente, si no hubo una lesión que fuera patognomónica de esta enfermedad, pues por lo menos detectarla por ese tipo de pruebas, ¿no? Ahora, pasa una situación muy interesante con la lesión primaria de sífilis, que es el chancro, la lesión ulcerosa. Para que tú tengas un positivo, una prueba, las pruebas que se utilizan son pruebas que son, vamos a determinarlas así, treponémicas y no treponémicas. Treponémicas es la bacteria, recordemos que es Treponema pallidum, subespecies pallidum. Entonces, las pruebas treponémicas son específicas para esta bacteria, y las no treponémicas son pruebas que no utilizan antígenos de la bacteria. Entonces, en ese sentido, BDRL es una de las pruebas más utilizadas de antaño. Es una prueba no treponémica, es una prueba que involucra fosfolípidos, pero que no involucra directamente a la bacteria, vamos a mencionarlo así para que sea sencillo. Entonces, muchas otras enfermedades te la pueden dar positiva, ¿sí? Eso es algo también o sea, no todo caso de BDRL positivo tiene es sífilis. Que ver con sífilis. Exactamente. Primer punto. Y segundo punto, esta BDRL para que se positivice puede tardar hasta 4 a 6 semanas, algunos estudios 8 semanas, después de la sífilis primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te tienes un chancro, fíjate qué buen punto, si tú tienes un chancro, tú andas alrededor y yo te hago un BDRL en el momento del chancro, pues va a salir positivo tal vez en un 40-45%, pero puede que salga negativo, ¿sí me explico? Entonces, el gran defecto del BDRL es sobre todo en diagnosticar sífilis primaria. Por eso, ya más recientemente, estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, se ha utilizado lo que se llama algoritmos inversos para diagnóstico de sífilis. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente, tú te acordarás,
hacíamos primero BDRL Sí. y luego la confirmamos con una prueba treponémica, Sí, ¿no? sí. Ajá. El FT-APS, el más usado aquí, ¿no? Bueno, ahora no. Ahora lo que hacemos es hacer primero la prueba treponémica y luego el BDRL. Ok, al revés. Ajá. Porque la prueba treponémica tiene más capacidad de diagnóstico de sífilis primaria. Ok. Entonces aumenta el rango diagnóstico. No tanto tampoco, o sea, puede ser 65, 70%, pero bueno, tú puedes repetir la prueba en unas 4 semanas y ver que está positiva. Ahora, si una lesión muy característica de un chancro, una persona que tenga actividad sexual de alto riesgo, pues se puede tratar. Claro. ¿Qué otro método podríamos utilizar? La microscopía, pero tiene que ser la microscopía de campo oscuro, porque son muy diminutas las bacterias, no se pueden ver con el microscopio convencional. Tiene que ser con el microscopio de campo oscuro. Ahora, después de esto, lo que tenemos es, una vez que confirmamos sífilis, es importante tomar el BDRL. El BDRL claro. no ha dejado de usarse. O sea, ¿por qué no? Porque tenemos que ver la cantidad, la dilución que me permite tomar decisiones en el seguimiento del tratamiento. Okay. Uno espera por lo menos que descienda el título 4 veces, un valor de 4 veces para determinar que es un buen tratamiento para sífilis. Claro. ¿Sí? Entonces, con eso mencionamos nada más. Pruebas treponémicas más utilizadas aquí, por ejemplo, en el Hospital Civil hay inmunensayo, hay inmunensayo, por ejemplo, que puede ser por quimioluminiscencia, que sería el más sensible. En el CUESIDA tenemos pruebas treponémicas, pruebas rápidas también para mencionar. Sí, pruebas rápidas. Pueden ir a acudir sin costo alguno. ¿La prueba rápida es la treponémica? Treponémica, Okay, exactamente. Okay. Ya no es ya no involucra BDRL, es treponémica. Okay. Y tenemos, bueno, pueden acudir a estas áreas, ¿no? Y después hacemos el BDRL. El BDRL nos permite tomar la dilución y dar el tratamiento. Ahora hablamos de tratamiento. El tratamiento para sífilis es una bacteria exquisitamente sensible a uno de los antibióticos que hasta la fecha se siguen utilizando y que, bueno, seguramente mucha gente dirá, no, pero es penicilina. Pero es el mejor tratamiento para sífilis. Qué maravilla. La penicilina. Ajá. La penicilina benzatínica es una penicilina que es de depósito, que te pones dependiendo ahora sí de las etapas de la sífilis y del tipo de sífilis, vamos a mencionar, por ejemplo, si es una sífilis primaria, una sola dosis. ¿Qué tal? Una sola dosis de 2.4 millones de unidades y ya resuelves tu enfermedad, ¿no? O por supuesto va a requerir un seguimiento con BDRL, hay que documentar este descenso. Sí. Y aquí viene una situación, mucha gente dice, bueno, mi BDRL sigue positivo, pero bueno, hay que ver si sigue positivo, si es menos de 4 veces de la dilución basal. Claro. Ahora, puede tardar en negativizar el BDRL hasta año y medio o 2 años, dependiendo del tipo de sífilis. Aunque ya no tenga aunque ya no tengas la enfermedad, exactamente, puede tardar en negativizar. Y bueno, si tienes sífilis latente tardía, son el esquema de 3 semanas. De latente tardía en adelante son más de un año de latencia, pues tienes que ser 2.4 cada semana. Por 3 semanas, pero son 3 inyecciones. Ahora alguien me dirá, bueno, la penicilina benzatínica, ya póntela tú para que veas cómo duele, ¿no? Duele mucho. Sí, duele mucho. Sí. Ajá. Pero bueno, ¿qué duele más, verdad? Sí, una enfermedad. Ajá, claro, con esas consecuencias tan terribles. Así es. Se puede utilizar también ceftriaxona, pero repito, el mejor tratamiento es penicilina. Y en alérgicos a la penicilina se pueden utilizar, porque también viene esa pregunta, otros tipos de alternativas, entre ellas doxiciclina es una opción. Y bueno, el tratamiento depende también de la fase, ¿no? Puede ser tan como de 14 hasta 28 días, ¿no? Pero es tratamiento, ¿cómo te diré? Con antibióticos. Porque estamos hablando de una bacteria, lo que no es en otro tipo de enfermedades de transmisión sexual como el herpes, como el mismo VIH, que son virus los que están causando la infección y que ahí el antibiótico no le hace ni cosquillas. Así es, así es. Y es altamente efectivo. Claro. O sea, sífilis no ha desarrollado resistencia a lo largo del tiempo del uso de antibióticos, entonces eso es un esquema sencillo de una sola dosis. Entonces por eso conviene la detección y no detectarlo en fases tardías, donde sí te pueden dar tratamiento, pero el tratamiento no te va a quitar las lesiones en aorta, no te va a quitar las lesiones del sistema nervioso central,
donde vas a tener pues ya las complicaciones ya establecidas, ¿no? Claro, qué Así interesante, ¿eh? Y fíjate Así es. con qué fácilmente se puede curar en etapas tempranas y lo que tendríamos que hacer es como ser muy conscientes de que hemos tenido una relación sexual de riesgo y entonces acudir lo más pronto posible para que nos hagan un examen de este tipo, haya o no haya el chancrito o la ulcerita, Exactamente, ¿verdad? sí, Sino con la conciencia de haber tenido una relación sexual de riesgo. Así es, si eres una persona que tiene actividad de riesgo, inclusive algunos estudios, fíjate qué interesante, ¿no? Han demostrado en el grupo, que es el de los de más alto riesgo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, Claro. que hacerte una prueba de cada 3 a 6 meses, una prueba siempre va acompañada de consejería, Sí. pre y post prueba. Sí. Modifica las conductas, inclusive del mismo usuario. Inclusive Claro. tienes menos conductas de riesgo. Y inclusive hace que tengas el diagnóstico de enfermedad, si ya la tuviste, más costo efectivo. Por ejemplo, es muy, para sífilis, pues bueno, ya la mencionamos, ¿no? Un tratamiento de una sola dosis y te olvidas de las complicaciones. Para VIH, por ejemplo, fíjate, tratarte en el inicio de la enfermedad. Esa sería la mejor oportunidad para no debutar en forma tardía con enfermedades oportunistas. Sí, ¿verdad? Pues qué bueno, ¿verdad? El chiste es como estar al pendiente de qué es lo que estamos haciendo y qué resultados o qué responsabilidades adquirimos al tener la vida sexual activa. Así es. Pues vamos a continuar hablando de tratamientos, pero sobre todo de esta parte de conciencia, de esta parte de tener una educación sexual en donde se prevenga este tipo de encuentros, o si queremos tener estos encuentros, pues el uso adecuado del condón, como ya lo estuvimos viendo en otro programa contigo, en donde el condón sí nos puede proteger de la sífilis, ¿cierto o no? Claro, sí. Y muy efectivo. Y de manera muy efectiva. Así es. El contacto con el chancro, con la ulcerita, ¿puede resultar en infección? Sí, claro. Sí. Inclusive puede facilitar también otras infecciones. Por ejemplo, se dice que, y está establecido, documentado, que el chancro puede facilitar la transmisión inclusive de VIH. De VIH. Inclusive el contagio de VIH, porque finalmente es una vía de entrada. Claro. Y al haber inflamación, hay células que pueden recibir el virus. Ok, nos vamos al último corte y enseguida regresamos contigo. Bueno, ya regresamos contigo, estamos hablando de sífilis, soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno en Radio Mujer 1040. Estamos hablando ya de la última parte en este último bloque. Queremos decirte sobre los tratamientos y también a mí me gustaría que dijeras una vez más o un poquito más explícito qué causan los bebés. Una mujer embarazada que vive con sífilis, primaria o secundaria, diríamos, porque ya terciaria son los efectos, ¿no? Pero primaria y secundaria, ¿qué puede causar en el bebé? Si provoca un aborto, bueno, pues el bebé muere y es expulsado, pero si no, ¿qué podría pasar? Así es. Bien, antes de esto, sí, también mencionar en cuanto a adultos, si la pareja requiere tratamiento. Claro. Entonces, claro. por supuesto que sí. Sí. Porque en ese sentido, se ha determinado que, por ejemplo, es tan eficiente la transmisión que hasta solamente 10 organismos requieres para volverte a infectar, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, si tú te trataste y tú ya hiciste estas recomendaciones que te estamos diciendo, bueno, ok, de acuerdo, pero tu pareja, pues si no vas a volver a tener un contacto y puedes transmitirlo. Sí. Bien, en relación a la transmisión materno-fetal, es muy interesante porque, como te digo, la infectividad reduce después de los 5 años, pero sobre todo en los primeros 5 años, hay una complicación, la tasa de complicaciones es muy alta, o sea, es 50%, si reunimos todos los desenlaces, o sea, tanto aborto, tanto parto pretérmino, tanto bajo crecimiento al nacer, o la sífilis congénita, ¿no? Exactamente, bueno, ¿cuáles son las situaciones que revelarían o que ocasiona en el niño? Bueno, también el niño puede ocasionar. Sífilis tiene una gran capacidad de penetrar la placenta. De hecho, sífilis, a diferencia de otras espiroquetas, sífilis tiene la capacidad de ser muy invasiva, penetrar inclusive la barrera hematoencefálica para ocasionar alteraciones cerebral, pero también la placenta. Y una vez que entra la placenta, se disemina en múltiples órganos, sobre todo en hígado, se disemina en ganglios linfáticos, se disemina también en el sistema nervioso central, ocasiona defectos tanto en la maduración de los dientes, en cartílago.
puede ocasionar inclusive malformaciones congénitas cardiovasculares. Okay. O sea, es un bebé que nace pero que no va a vivir. Bueno, puede nacer con complicaciones, eso también. Y bueno, también, o no va a vivir. De hecho, pues la tasa de abortos es alta en sífilis, o sea, o la tasa de parto pretérmino. Y hablar de parto pretérmino ya involucra también otras situaciones, tal vez de maduración pulmonar, que le van a dificultar el nacimiento al recién nacido, ¿no? Pero una de las características que uno puede inclusive puede manifestarse secundarismos, como el de la madre. Sí. Con lesiones en la piel, también pueden presentarse en el recién nacido, exactamente. La característica de las más frecuentes también son la presencia de hepatitis en el recién nacido y ictericia neonatal. Entonces, un paciente que tenga ictericia neonatal, alteraciones sobre todo en la nariz, lesiones dentarias, por ejemplo. Sí, es cierto, nacían sin tabique, ¿verdad? Exacto, sin tabique, pueden tener nariz en silla de montar, por ejemplo. Pueden tener sobre todo lesiones cardiovasculares, malformaciones y lesiones en el sistema nervioso central, como pueden ser calcificaciones y intracraneales, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, pues es un niño que de entrada está en desventaja, ¿no? Está en desventaja porque seguramente va a tener complicaciones. Si tiene lesiones intracraneales también va a estar en desventaja, sobre todo para su posterior desarrollo. Y bueno, también también igual se trata y todo, se puede tratar con antibióticos, pero bueno, estamos hablando de que son lesiones ya establecidas, ¿verdad? Claro. Sobre todo si hay lesiones en el sistema nervioso central, pues ya son lesiones que van a permanecer, ¿no? Y que van a tener consecuencias. Claro, si eres mujer y nos estás escuchando, fíjate qué serias consecuencias, sobre todo si estás en tiempo de tener bebés, en vida sexual reproductiva, en este periodo pues en que nos embarazamos y tenemos bebés. Qué importante es entonces que sepamos nuestro estado serológico antes de pensar en un embarazo. Así es. Digo, yo he trabajado con personas, no he trabajado con personas que viven con sífilis y que están embarazadas, pero sí con mujeres que viven con VIH estando embarazadas, y bueno, pues es una complicación y unos miedos terribles. Sin embargo, bueno, pues tenemos una ventaja muy grande en Jalisco, que hemos sabido cómo tratar a estas mujeres y que hasta ahorita no tenemos ningún bebé que haya nacido con VIH de los que entran a la mesa de alumbramiento sin SIDA en Jalisco. Pero fíjate qué serias complicaciones también viviendo con la sífilis, Así ¿no? es. Entonces, y es una situación también de difícil tratamiento. Bueno, uno dirá, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de la mujer embarazada? Pues el mismo que es penicilina. Claro. Pero el problema, la mujer embarazada alérgica, imagínate, entonces, ¿qué le podemos dar? Ahí nos enfrentamos a un gran problema, porque la otra terapia, que es doxiciclina, está contraindicada en el embarazo. Entonces, fíjate, de ahí que algunos autores sugieran que inclusive es tan efectivo la penicilina que si la mujer embarazada es alérgica, se prefiera optar por la desensibilización a la penicilina en lugar de optar por otro tratamiento. En lugar de otro tratamiento antiinfeccioso. Exactamente. De antibiótico. Exactamente. Y te comentaba que, bueno, eso es por la parte de la transmisión materno-fetal vertical. Y las consecuencias de la sífilis tardía. O sea, también esa es una situación que, en el caso de la cardiovascular, con la afección de la aorta, pues te puede llevar a una rotura prematura de la aorta ascendente y tener muerte súbita. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, tener lesiones óseas, lesiones piel y tejidos blandos, son lesiones granulomatosas, que bueno, son lesiones, son granulomas necrotizantes que pueden afectar cualquier órgano, inclusive en el hígado, cualquier órgano que tú puedas imaginar puede estar afectado, y que genera, en ese sentido, genera una calidad de vida deficiente. Claro. Pero ¿qué pasa con la sífilis al sistema nervioso central? Ahí puede tomar varias partes, lo que se llama la famosa enfermedad de Tabes dorsal, Tabes dorsal, que puede generar sobre todo paresia, la paresia generalizada, que también es muy común. Bueno, estamos hablando al decir muy común, estamos hablando de las etapas tardías, que son poco comunes, ¿no? Pero dentro de estas, el 5% pueden presentarse de esta manera. Y la sífilis meningovascular. Entonces, la sífilis meningovascular puede manifestarse como si fuera una meningitis crónica, por ejemplo, con lesiones, inclusive también aparte lesiones isquémicas en sistema nervioso, y te puede llevar a la larga deterioro cognitivo y te puede llevar a la larga demencia, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? La demencia post-sífilis. Así es, y sobre todo cuando tienes, imagínate la calidad de vida de tener parálisis generalizada, paraparesia,
y tener aparte demencia. Claro. Entonces, y por una situación que se puede tratar con una sola dosis de Tan penicilina. fácil desde el principio, ¿verdad? Con una Así sola es. dosis de penicilina, imagínense. Por eso tenemos que ser muy conscientes. Esta enfermedad, Sí. me decía el doctor, apareció en los reportes médicos como desde 1906. Sí. Incluso fue precursor o fue Sí, como, sí. De los primeros como journals en medicina. motivación de los primeros journals en medicina, imagínense. es. Entonces, sí causaba, yo creo que una gran inquietud con los médicos de aquella época. No había penicilina todavía, no había los antibióticos que tenemos ahora, Así y veían el deterioro tremendo, porque bueno, todas las enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas, se han estudiado como desde la historia natural de la enfermedad. ¿Qué Así sucede desde que llega el bichito que nos va a producir la infección hasta que la persona muere? Eso se le llama historia natural de la enfermedad, y en aquellos tiempos pues han de haber visto un montón y iban replicándose. Esto pasó con la tuberculosis también, ¿no? Así es. Entonces, pues se tenían como algunas previsiones, híjole, de manera muy general, así como que duerme bien, no tomes, no fumes, ¿no? Pero Sí, no, claro. si no Sí. hay un antibiótico, pues la verdad es que la infección continuaba. Sí. De hecho, pues como dicen, a la antedata inclusive de los oficios más antiguos de la humanidad, ¿no? Sí, que es la prostitución. Claro. Y en ese sentido, pues, desde que se han encontrado cadáveres que tengan datos de sífilis siglo XIV, XV, pues Claro. los hay. Pero ya Sí. como la sifilología inicia a partir de 1900. A partir de 1900. Y sí, es de las bases inclusive de todas las enfermedades de transmisión sexual, Claro. que tanto motivó Ujú. en su momento journals en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pero es una enfermedad, como ustedes vieron, pues muy compleja. Muy compleja, pero muy tiene- tratable. muy tratable, Inicio. exactamente. Muchas Ajá. fases, puede imitar cualquier cosa. Ujú. Tienes actividad de alto riesgo, hazte una prueba. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. Yo creo que aprendimos mucho, doctor, y te vamos a seguir invitando. Ya eres amigo del programa, sí, ¿de para acuerdo? mí siempre es un placer. Ajá, muchísimas gracias. Y acuérdate que así como la sexualidad se puede vivir con mucho placer, con mucho gozo, en pareja, etcétera, con mucho amor, pues también hay el lado oscuro de la sexualidad, cuando no tenemos responsabilidad, cuando no nos cuidamos, cuando no utilizamos el condón, siempre, o sea, siempre es siempre. No a veces sí y a veces no. Y cuando vivimos la sexualidad con responsabilidad. Que tengas muy buenas noches. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.